Dibujaba y pintaba famosos, hacía caricaturas, esculturas, autorretratos. Y cada día que pasaba, dominaba más las luces, las sombras, las perspectivas. Era algo impresionante. Tenía tantísimo talento que en su barrio comenzaron a llamarlo el niño pintor. Y sus padres y hermanos no podían estar más orgullosos de él. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Me llamo Fliss Flusher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente traigo un caso muy pedido y es el del niño pintor de Málaga. Pero antes de empezar os recuerdo que todas las fuentes consultadas estarán aquí abajito en la descripción. Y bueno, ahora sí que sí, no me enrollo más y os interesa el caso de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. Esta historia da comienzo el lunes 6 de abril de 1987 en la ciudad de Málaga, España. David, de tan solo 13 años de edad, estaba ganando gran popularidad, no solo en su tierra natal, sino también a nivel nacional, porque el pasado viernes expuso un cuadro impresionante en una exposición dedicada a la Semana Santa. Era un cuadro que mostraba una técnica y una habilidad impresionantes, una obra que llamaba muchísimo la atención, no solo por la calidad, sino también por la corta edad que tenía su autor. Muchos veían en él al futuro Picasso, y rápidamente se hizo eco de la historia. David ya era conocido en su barrio bajo el apodo del niño pintor, pero ahora estaba ganando mucha notoriedad, tanta que ese día 6 de abril del 87 iba a ser entrevistado para salir en Radio Popular, y como cabría de esperar, estaba muy nervioso. Se levantó temprano, fue a clase, y los compañeros dijeron que a la hora del recreo estaba tan nervioso que no se comió el bocadillo. Sale de clases, se va a casa con su hermano, y una vez allí, sigue tan nervioso que a duras penas se acaba un yogur. Su madre no notó nada extraño, simplemente que estaba muy nervioso. Tenía 13 años, era la primera entrevista que le hacían, todo el mundo estaba por él, todo aquello era muy nuevo para él. Y es aquí cuando empieza toda la cronología del caso. Entre las 6:30 y 6:45 de la tarde, David sale de su casa, la cual se ubicaba en la barriada malagueña de 25 años de paz. En el momento en el que sale por la puerta, su madre va a la ventana y le ve dirigiéndose a la parada del bus, que está a 250 metros, concretamente a la del mercado Welling. Tal y como le indicaron sus padres, el niño tomaría el bus y bajaría en la parada de Muelle Heredia. Caminaría un poco y se dirigiría a la galería de arte La Maison, ubicada en la calle Duquesa de Parcent. Su entrevistador sería Paco Fadón, y tras hablar un poco, el niño saldría de allí y se dirigiría a la Peña El Cenachero, ubicada en el número 1 de la calle Ángel. Saldría de su casa, tomaría el bus, bajaría, iría a la galería, daría la entrevista y después iría a la peña para asistir a los clases de pintura. Pero pasan las horas y a las 9 de la noche su padre va a recogerlo a la Peña El Cenachero. Y una vez allí, David no está por ninguna parte. Pregunta a los compañeros, a la gente de la peña, y supuestamente nadie lo ha visto. Así que el hombre va a la galería y nada más llegar le dicen lo mismo, que David no se ha presentado. Evidentemente el hombre se pone muy nervioso y de allí se va directo a casa. Pero en cuanto entra por la puerta, descubre que el pequeño no está por ninguna parte. Esa misma noche los padres van a comisaría e intentan poner una denuncia, pero los agentes dicen que hasta pasadas 48 horas no pueden hacer nada. Y es ahí cuando empieza uno de los casos más misteriosos de España. David Guerrero Guevara nació el 19 de octubre de 1973, siendo el segundo de los 3 hijos del matrimonio de Antonia Guevara, quien era ama de casa, y Jorge Guerrero, quien trabajaba como mecánico de una empresa de confección. De David sabemos que era un muchacho muy apegado a sus seres queridos y que tenía las aficiones propias de un niño. Estudió en el colegio El Divino Pastor y se dice que era un buen estudiante.
Algo muy llamativo de David es que casi no salía a jugar con otros niños, y no lo hacía porque fuera tímido, sino porque su tiempo libre lo invertía en su pasión. Y es que desde bien pequeño David se caracterizó por tener mucha destreza con las artes. Se daba muy bien dibujar y pintar y no tenía miedo de probar cosas nuevas, como por ejemplo la escultura. Tenía tanta habilidad que sus padres le apuntaron a clases en una peña llamada El Cenachero. A medida que iba creciendo, David demostraba que podía convertirse en un gran artista. Dibujaba y pintaba famosos, hacía caricaturas, esculturas, autorretratos. Y cada día que pasaba, dominaba más las luces, las sombras, las perspectivas. Era algo impresionante. Tenía tantísimo talento que en su barrio comenzaron a llamarlo el niño pintor. Y sus padres y hermanos no podían estar más orgullosos de él. Y entonces, a finales de marzo, principios de abril de 1987, David se enteró de que en su ciudad iban a hacer una exposición dedicada a la Semana Santa. Sabía que allí expondrían grandes artistas, adultos con mucho talento, gente que llevaba años pintando, pero él decidió que quería participar. Sabía que era capaz de hacer algo grande e inmediatamente agarró su pincel y se puso manos a la obra. Fue así como creó la pieza que le hizo saltar a la fama, su Cristo de la Buena Muerte. Su cuadro fue expuesto en un muy buen lugar, dentro de la galería de arte La Maison, y muchísimas personas no pudieron evitar preguntar por su autor. Llegaban allí, miraban los cuadros, y al ver el Cristo de la Buena Muerte, preguntaban por su autor. Y en cuanto descubrían que solo tenía 13 años, se quedaban en shock. El trazo, los colores, las sombras, el volumen. Para tener 13 años era algo impresionante. Se dice que su obra se expuso allí el viernes día 3 y que ya para el lunes día 6 tenía programada una entrevista con Paco Fadón. Al muchacho no le gustaba llamar la atención. Él pintaba por pasión, no por reconocimiento. Pero aún así, como cualquiera de nosotros, le gustaba que reconocieran que lo estaba haciendo bien. Y por supuesto, aceptó la entrevista. Sin embargo, había un pequeño problema. Y es que sus padres no podrían acompañarlo, con lo cual el día antes, su padre le hizo un mapa con todo lujo de detalles para que no se perdiera. Le indicó dónde tomar el bus, a qué hora, en qué parada bajarse, hacia dónde caminar. Le marcó todos los puntos a la perfección, y David estaba de acuerdo. Dijo que lo veía muy fácil, que no habría ningún problema, y los padres se quedaron muy tranquilos. Tal y como os conté al principio del vídeo, David, el día de la entrevista, se mostró muy nervioso. Se levantó temprano, se fue al colegio, estuvo bastante nervioso, volvió a casa con su hermano, merendó un yogur, se colocó sus mejores galas y salió por la puerta entre las 6:30 y las 6:45. Su madre lo miró a través de la ventana y supuestamente lo vio seguir el recorrido indicado. Lo vio dirigirse a la parada de autobús. Pero en este punto hay que remarcar algo muy importante, y es que ese día las calles estaban abarrotadas. Y es que la reina Sofía iba a asistir a la inauguración del Teatro Cervantes. Y obviamente todo el mundo quería verla. Se dio la circunstancia que coincidió dicho día con la visita de la reina doña Sofía a la capital malagueña. Y puesto que esa zona correspondía a una de las rutas trazadas, había rigurosa vigilancia, tanto de agentes de paisano como uniformados, lo que induce a descartar que fuera introducido a la fuerza en un vehículo. Al estar todo abarrotado, parece que David estaría a salvo. Habría policía en cada esquina, habría muchísima gente, vallas, vigilancia. Y fue así como llegaría a la parada del bus, que estaba a 250 metros de la puerta de su casa, concretamente aquella que estaba ubicada en el mercado Welling. De allí llegaría a la parada Muelle Heredia, bajaría del bus, iría a la galería La Maison, daría la entrevista y después caminaría 15 minutos hasta la peña El Cenachero. Asistiría a la clase de pintura, hablaría con los compañeros y a las 9 de la noche, como todos los días, su padre lo recogería. Pero llegada la hora, David no estaba por ninguna parte y por más que preguntó, nadie sabía dónde diablos estaba. Esa misma noche, el padre fue a comisaría, pero una vez allí los agentes no le dejaron denunciar. Tenía 13 años, se habría ido con un amigo, se habría distraído y quizás en un par de horas volvería a casa. El padre insistió diciendo que el pequeño no era así, que no era de salir, que le gustaba estar en casa, que no tenía ningún sentido, pero hasta pasadas 48 horas no podían registrar la denuncia, con lo cual la propia familia durante ese tiempo tuvo que mover cielo y tierra. La familia Guerrero Guevara no tenía muchos recursos, eran de clase trabajadora, y aunque tenían algunos ahorros, no es que tuvieran muchísimo dinero. Y aún así, invirtieron una gran suma en imprimir carteles y repartirlos por todo Málaga.
Movieron cielo y tierra para encontrar a su hijo, pero aún así no había forma de hacerlo. Y cuando la policía se puso manos a la obra, muchos consideraron que su trabajo era insuficiente. Nada más empezar, contemplaron las típicas dos vías. La primera es que David se fue solo. Tenía 13 años, pudo irse con amigos, pudo no querer la entrevista, pudo estar peleado con sus padres, con sus hermanos. Pero nada de esto tenía sentido. Adoraba a sus padres, a sus hermanos. No era un niño que saliera con los amigos. Y solo llevó consigo el ticket del bus y el material de pintura. No tenía dinero, no llevó ropa de recambio. No tenía ningún sentido que este niño se fuera solo. Y en segundo lugar, se contempló el secuestro. Pero esta vía también se descartó, ya que nadie llamó a los padres pidiendo un rescate. Como os he mencionado, la familia no tenía muchísimo dinero. Eran gente trabajadora, humilde. Así que esta opción también fue descartada. En aquellos tiempos, según declaraciones del periodista Paco Lobatón, las investigaciones de casos de personas desaparecidas, tanto en España como en el resto de Europa, eran muy precarias. Y hasta años después, no habría un sistema de alerta con respecto a menores desaparecidos. Hay que tener en cuenta también que en aquellos tiempos no había móviles. Y tampoco había cámaras de vigilancia en las calles, con lo cual era imposible saber si David siguió al pie de la letra las indicaciones de sus padres. Si subió a un bus, si bajó en la parada indicada, si llegó a la galería, si llegó a las clases de pintura. No había forma de saber en qué punto llegó a desaparecer, con lo cual la policía usó los métodos que en aquellos momentos tenía a su disposición. En primera instancia preguntaron a todas las personas que conocían a David, y aquí aparecieron puntos muy llamativos. Y es que supuestamente nadie lo vio en ningún momento. Ningún conductor de autobús lo vio subir. En la galería de arte nadie lo vio tampoco. Y supuestamente en la Peña Cenachero tampoco lo vio nadie. Y quedaos con este punto porque más adelante será muy importante. Y en segundo lugar, lo buscaron en diferentes lugares. Lo buscaron con perros de rastreo, en lugares apartados, en edificios abandonados. Y se comprobó en varias ocasiones si podía estar ingresado en algún hospital. Pero de David Guerrero no había ni rastro. Los meses pasaron y no había ninguna novedad. Así que se organizó una manifestación en las calles de Málaga, para de este modo hacer presión a la policía, para que se pusieran las pilas y trabajaran de una vez por todas. Pero por más que insistieron, parece que el caso no se movió. Siempre recibieron pistas de anónimos, pero ninguna de ellas tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, a partir de ahora, llegan historias que parecen tener sentido. Y es que en el verano de 1988, cuando la pareja de Amparo Milán y Ricardo Piñero estaba de viaje en Lisboa, se topó con un niño que estaba pintando en mitad de la calle. Este niño se parecía muchísimo a David, demasiado. Y cuando volvieron a España, denunciaron que lo habían visto. Dijeron que era él, que lo habían visto. Y esta pista fue tomada en cuenta, porque un mes antes de desaparecer, David se fue de viaje a Lisboa con su colegio. Y según varios testigos, dijo que le encantó. La policía va allí, busca al niño por todas partes, pero descubren que el muchacho que ha visto a la pareja no es él. Los años pasaron y en 1990 llegó una nueva pista. Y es que ese año una empleada del Hotel Los Naranjos, ubicado muy cerca de la playa La Malagueta, llamó a la policía para decir que 3 años antes encontró algo muy extraño en una habitación. Dijo que entró allí, que empezó a recoger y que se topó con una servilleta en la cual se podía leer lo siguiente: David Guerrero, Welling. Esto le llamó muchísimo la atención y después de preguntar descubrió que el cuarto estaba alquilado a un turista suizo llamado Rudolf. Tiene una servilleta extraña, un nombre, de dónde era esta persona. Pero aún así la mujer no llamó a la policía. Y no lo haría hasta pasados 3 años. Ahí fue cuando se creó todo un dispositivo para encontrar a este hombre. Se descubrió que el tal Rudolf era aficionado a la fotografía. Especialmente inmortalizar a personas que iban por la calle. Hombres, mujeres, niños. Pero en un principio no tenía ninguna conexión con David Guerrero. Y fue entonces cuando supuestamente la acabaron encontrando. Antes de desaparecer, David le hizo un curioso regalo a su amiga Gemma Calderón, quien por aquel entonces tenía 12 años. Esta muchacha constantemente le pedía dibujos, pero él nunca le daba ninguno. Siempre insistía y finalmente David le regaló el dibujo que veis en pantalla. Ella nunca supo quién era ese sujeto, si era ficticio, si era real. Solo sabía que era un regalo. Así que lo llevó a casa y lo colgó en su cuarto.
Pero cuando David desapareció, la policía le pidió que entregara todos los regalos que el muchacho le había hecho. Y entre ellos, obviamente, estaba el dibujo. Varios periódicos en aquellos tiempos compararon el dibujo con la fotografía del turista y supuestamente decían que era el mismo, que David Guerrero antes de desaparecer dibujó a Rudolf. Pero por suerte o por desgracia, este hombre fue descartado. Para empezar, el sujeto falleció ese mismo año y la policía no lo pudo interrogar. Y tras registrar su casa no encontraron nada que lo vinculase con David. Y la guinda del pastel viene cuando los hermanos de David dicen que en realidad esa caricatura era de un personaje ficticio. El 19 de marzo de 1992, la familia de David apareció en el programa Quién sabe dónde, presentado por Paco Lobatón. Pedían que su caso no fuera olvidado y pedían que si alguien sabía algo, se pusiera en contacto con ellos, pero lamentablemente no sirvió de nada. Y ya por falta de pruebas, el caso quedó judicialmente archivado el 16 de julio de 1996. En octubre de 2015, el padre de David, Jorge, falleció, y aquí surgió un grave problema. Y es que tras su muerte todos los parientes más cercanos debían firmar para aceptar la herencia, pero David no podía hacerlo. Si él no firmaba, nadie podría aceptar nada, con lo cual al año siguiente, su madre se vio obligada a declararlo como fallecido. Viendo que la cosa no avanzaba, el hermano mayor de David, Jorge Guerrero, decidió tomar las riendas del asunto y, asociándose con el periodista Daniel Carretero, empezó a investigar a fondo todo el caso. Algunas fuentes dicen que esta investigación iba aparte, que no tenía nada que ver con lo que hacía la policía, pero otras dicen todo lo contrario. Pero sea como fuere, lo importante aquí es que estas dos personas hicieron descubrimientos muy impactantes. Comenzaron a investigar juntos a partir de 2018 y ya desde el minuto 1 encontraron lo siguiente. Para empezar, el niño fue a la parada del autobús, pero supuestamente no subió a ninguno, ya que ningún conductor dijo verlo. No le sonaba su cara, supuestamente no lo vio nadie, pero ese día había muchísima gente. Subirían muchísimas personas y fijarse en David sería casi imposible. Después tenemos que el niño tenía que asistir a la galería de arte La Maison, pero supuestamente no apareció. Nadie lo vio, no hizo la entrevista, no acudió, pero ahora había un testigo que decía que sí fue. Y ese testigo era el pintor malagueño Rafael Jaime Calderón. En su momento habló con la policía y dijo que David estuvo allí, pero por increíble que parezca, su testimonio no fue tomado en cuenta. Y finalmente tenemos un testigo que lo pone todo patas arriba. Y es que al parecer, David sí llegó a su clase de pintura. Y es que Marisa Sixú, hija mayor de quien entonces era vicepresidente de la Peña Cenachero, aseguró que su padre le contó que David Guerrero estuvo en la peña el día en que desapareció. Supuestamente el hombre lo vio sentado en las escaleras que estaban en la puerta. Nada más entrar, a mano izquierda había unas escaleras y David estuvo allí sentado. Pero lo impactante aquí es que la policía de aquellos tiempos no le preguntó a él, preguntó únicamente a la gente cercana, a los padres, a los hermanos, a los amigos, a los compañeros de clase. El círculo que preguntaron era demasiado estrecho. Es entonces cuando llega una nueva hipótesis, y es que David sí tomó el autobús, pero el problema aquí es que lo tomó demasiado tarde. Había demasiada gente, los buses iban con retraso, y el niño llegó tarde a su entrevista, con lo cual Paco Fadón, tras mucho esperar, recogió todo y se fue. David llega a la galería, lo busca, pero allí no hay nadie, así que muy triste se va a la clase de pintura, pero quizás también llega tarde, con lo cual el muchacho espera en la puerta del lugar. Pero algo ocurre que hace que David desaparezca para siempre. Es entonces cuando llegamos a mediados de 2018, cuando Antonia Guevara, madre de David, recibe una extraña carta en el buzón de su casa. Era un sobre grande, con su nombre impreso, y en un principio pensó que era publicidad. Lo sube a casa, lo abre tranquilamente, y ahí descubre un mensaje anónimo que le pone los pelos de punta. Pídeles que pongan la lupa sobre aquel lugar, en la gente que en su día formó parte de la peña El Cenachero. No se distraigan con otros lugares. Ahí ha estado el error, en la dispersión. Eso ha impedido centrarse y excavar en el terreno correcto. Olvídense de la pista suiza, de Portugal, de Marruecos, de todo lo demás.
La policía tiene que investigar, pero a fondo, a la gente que en su momento formaba parte de esta peña. Los culpables están allí. Si es necesario y tienen medios, contrate a un detective privado para que uno a uno investigue a los integrantes. En la calle Granada esconde la verdad. Tienen que volver sobre esos pasos. Abrir en canal ese centro, porque allí se gestó todo. Fue planeado, Antonia. Lo estaban esperando y él los conocía. En esta carta, el anónimo menciona a un tal Gervasio. Dice que ese hombre, junto a otras personas, estaba implicado en el caso. Y dice que en aquellos tiempos, el tal Gervasio tendría entre 40 y 50 años de edad. Jorge Guerrero y Daniel Carretero se pusieron manos a la obra para encontrar a testigos que pudieran conocerlo. Preguntaron a todo el mundo, fueron a muchísimos lugares diferentes y finalmente encontraron a 6 testigos. A 6 personas que supuestamente lo conocieron, pero ninguna de ellas ni sabía el apellido ni dónde vivía. No queremos encontrar a ningún malo, ni queremos echar la culpa a nadie. Solo queremos la verdad y ayuda para continuar, porque nosotros no podemos avanzar más. Lo último que he encontrado sobre el niño pintor es un dato realmente interesante, y es que según diariosur.es, en octubre de 2019, Gemma Calderón, la amiga de David, recibe una cosa muy extraña en el buzón de su casa. Abre el buzón, saca propaganda, cartas, va hojeando todo, y entre tantas cosas, aparece la caricatura que David le regaló años atrás. Ese dibujo era original. Tenía marcas de chincheta, el papel estaba desgastado, tenía grietas y no tenía ningún sentido que hubiera vuelto a sus manos. Estoy a punto de tirarlo porque está ante la publicidad y venía suelto. Es algo muy raro. Luego llamé a Jorge, hermano de David, y se lo conté. Decidimos llevarlo a la policía. Una semana después me llamaron a declarar y me dieron a entender que el dibujo no lo tenían antes ellos y por tanto tampoco tiene explicación de cómo llegó a mi buzón. Con todos estos datos, el anónimo, el dibujo y los testimonios, por fin se consiguió reabrir el caso. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que pronto podrá cerrarse? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero corazón que os haya parecido tan interesante como a mí y que sea así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a, por supuesto, la respuesta a la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Creéis que algún día sabremos qué le pasó a David? Y la palabra secreta es. No es una, son 2. Se busca. Deja se busca aquí abajito y en cuanto lo vean cuanto pueda te daré like. Pero antes de despedirme, os informo de algo. He encontrado que hay teléfonos de contacto por si tenéis algún tipo de pista o sabéis algo, podáis contactar con la familia o con la policía de forma anónima. Os voy a compartir el teléfono que publicó RTVE, el programa creo que fue Las Mañanas, y si encuentro más, los dejaré aquí abajito también. Dicho esto, ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros, entre ellos España Hechizada, que salió en 2021, y todas, pero todas mis redes, tengo Facebook, Twitter e Instagram y Twitch, que también tengo Twitch y directos de lunes a viernes, y por ahí notifico los cambios, las novedades y multi de charlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!